Ya está. Listo. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Aedo Paladino, soy psicóloga y bueno, como ya habíamos hablado, este espacio se llama Espacio de Bienestar, en el cual vamos a estar hablando de muchos temas, sobre todo psicológicos, emocionales, temas que tengan que ver con el justo bienestar y la salud mental. En este caso, bueno, gracias Ariel por estar compartiendo este espacio conmigo. Vamos a hablar de un tema que creo que a la mayoría, no voy a generalizar, pero creo que a la mayoría nos mueve y nos mueve bastante. Es hablar justamente, por eso lo quisimos nombrar de esta manera, ¿no? Terror a la vejez, porque pareciera ser que a veces así es, ¿no? Que sí nos impacta mucho este tema que pues en realidad todos tenemos que pasar y todos tenemos que, bueno, la mayoría tenemos que pasar y vivir, ¿no? Entonces, bueno, Ariel, yo quisiera saber, tú con tu experiencia y todo lo que has manejado a lo largo pues ya de tantos años y que has tenido varias, pues experiencias en diferentes áreas, has estado trabajando en diferentes lugares. ¿Tú has notado si esto del cambio, por ejemplo, qué nos pasa cuando llegamos a los 30? ¿Por qué de repente es este impacto de dejar o de soltar la juventud que en teoría tenemos, ¿no? Porque pues realmente no la estamos soltando todavía, pero es un impacto, ¿no? Llegar a los TAS, como se menciona. Ujú. Bueno, pues sí, hola a todos y a todas. Y bueno, como bien dice Patti, pues es un espacio de bienestar, ¿no? O tratamos de que sea el espacio de bienestar. Sí. Y con esta pregunta, pues vamos a ver qué tanto generamos el bienestar. Pues mira, llegar a los 30, a los 40, empezamos mucho con esta cuestión existencial. Lo que son los 30, los 40 y los 50 es una situación que pega mucho Mucho, a las sí. personas, principalmente por la parte de la autoimagen, porque además nos vamos dando cuenta que ya no somos las mismas ni los mismos de antes, que ya empezamos a padecer de ciertas situaciones o que ya se empiezan a ver ciertas complicaciones, principalmente como biológicas, como de las más visibles, ¿no? El cambio del color de cabello, barba, ¿no? Que la arruga, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, ¿no? Se nota. Ya se empieza a notar, ya se empieza a notar. En algunas personas más que en otras. Y eso es por una cuestión biológica. Y como bien dices, no se puede generalizar porque no a todas las personas la parte biológica va cambiando. En algunas personas como que su deterioro o este avance genético sí va teniendo como su cuestión de deterioro. Ok, entonces podríamos comentar, bueno, verlo como una parte, la genética tiene mucho que ver en este sentido. Sí, fíjate que tiene que ver mucho, mucho, mucho. A ver, pensamos que a los 30 ya estamos envejeciendo, ¿no? Que ya el mundo se nos acabó y todo. Exacto. No quiero ser negativo, pero esa es la realidad. Pero sí. La realidad es que, fíjate que estudié hace tiempo una certificación en psicogerontología, y ahí llevaron un psiquiatra que cuando él hablaba acerca del proceso de envejecimiento a nivel celular y que la membrana celular y todo esto, ¿no? Y entonces él dice, empezamos a envejecer los seres humanos o la célula a partir de los 27, 28 años de edad. Entonces cuando ese psiquiatra dio esa información, para mí fue así como de, ¿qué le pasa, no? Y sí, me acuerdo que fui uno de los que levantó la mano y así como para debatir de, ¿qué le pasa? Porque además yo estaba más de los 20, yo estaba más de los 30 y tantos años, ¿no? Más todavía. Y entonces hoy impactó y me dijo, sí, claro, ¿qué idioma domina? Le tengo los artículos y tal cual, ¿no? Me mandó los artículos y no nada más me quedé yo con la duda, sino también los compañeros y compañeras y empezamos a leer. Y a los 8 días, que teníamos la clase otra vez con él, veíamos que, pues sí, era inevitable. Pero es que impacta. O sea, hablar de la vejez, y más cuando te dicen 27, 28 años, uno dice, ya espérate. ya te acercas, ¿no? O ya estamos. Ya Porque estamos. además a nivel celular, biológico, Bueno, ya sí, empieza el proceso de proceso. envejecimiento. O sea que prácticamente dejamos la juventud, que sería los 28, neurológicamente hablando, lo que es la adolescencia, por llamarlo así, y entras a la vejez. Sí. En automático. Exacto, nuestro cerebro termina de crecer a los 26, 27, quizás 28, es que varía según los individuos.
Y así como termina el proceso de adolescencia, a nivel celular empezamos a envejecer. Así, tal cual. O sea, no hay ahí de que un año sabático, dos, tres, no, nada, ¿no? De que, no hay vacaciones. sí, no hay vacaciones, ¿no? Luego empieza el proceso biológico, genético, ¿no? Donde la célula empieza a tener este deterioro. Nos ponían unas diapositivas donde veíamos cómo las células empezaban a tener como su deficiencia, la membrana plasmática se veía más débil, cambiaba de color, o sea, y decía el especialista, cuando cambian de color es porque ya la piel también va pigmentando, ¿no? Como las pejitas, todo eso decía, Sí, claro. ya empiezan esas manchas, ¿no? Y uno dice, espérese, por favor, que apenas estamos en los 30. Déjeme sentarme bien. Sí. Ok, y bueno, aprovechando justamente esto que estás comentando, ¿por qué crees que nos impacta tanto la palabra vejez? ¿Por qué el hablar así literal, es que ya estoy entrando a la vejez, o ya es esto, justo hablar de la palabra vejez impacta tanto a las personas, o nos impacta tanto, ¿no? Porque pues a mí también. Sí, no, yo creo que no nada más a ti, yo creo que a todos los seres humanos. Fíjate que Sigmund Freud ya no empezó a hablar acerca de la vejez. Muchos creen que porque ya no le daba. Y justo, él empezó, bueno, no empezó, él todavía escribía, él tenía 60 y tantos años. O sea, ya está en el periodo de vejez, ¿no? Sí, ya. Y no alcanzó a escribir de vejez, pero otros lo cuestionan que probablemente es que le tenía terror. ¿Y por qué? Justo, sí da terror, la vejez da terror, principalmente por algo social, es un impacto más social. Aunque en la sociedad decimos, no, sí, queremos, apoyamos a los adultos mayores, a los abuelitos, a los viejitos, viejitas, ¿no? Porque además también suelen minimizar la palabra, ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, a veces los pacientes o las personas dicen, ay, es que mi abuelita, mi abuelito, ¿no? O sea, Sí. minimizando, porque decir abuelo o abuela, que sería el lenguaje correcto, o sea, la sociedad pega, impacta, ¿no? Y es eso, ¿no? Desde cómo nos referimos, o sea, también decir viejo, o sea, dices, no, o sea, dile, no sé, adulto mayor, dile, Abuelito. abuelito, pero abuelo hasta suena fuerte, no suena fuerte, ¿no? Sí. O sea, es que estás enojada, o ¿por qué le hablas así? O sea, Ajá. y eso en realidad, como dices, deberíamos de tomarlo como es la palabra, ¿no? O sea... Y justo hay derechos humanos en las personas adultas mayores. Y por ejemplo, el decirles en diminutivo viejito, viejita, abuelito, abuelita, eso se le conoce como viejismos, ¿no? Que sería la parte de violencia. Es una violencia que se le da al adulto mayor. Porque lo correcto sería decirle viejo, vieja, o abuelo o abuela. Eso sería lo correcto. Ok. Pero en nuestra cultura eso pesa. Sí, ¿no? Porque O sea, además es oye, grosero. Sí, nada más en nuestra cultura, porque en otros países de Centroamérica no les dicen abuelito, abuelita, no, el abuelo, la abuela, ¿no? O sea, porque eso es algo muy normal, ¿no? Para ellos, pero para nosotros los mexicanos, bueno, es un tema que impacta, ¿no? Incluso como tú dices, ¿no? ¿Qué? ¿Estás enojada o estás enojado? Sí, eso suena fuerte, no Ujú. suena fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú crees que es más una cuestión cultural que psicológica? Sí, van muy de la mano, es más social y lo social impacta terriblemente en lo psicológico, ¿no? O sea, Sí, el peso, sí, ¿no? sí. Ujú. Esto social de, por ejemplo, cómo se percibe a la vejez, porque además la vejez lo perciben de dos formas, una como vulnerabilidad y Ujú. la otra como personas extremadamente sabias. Esa es otra de las preguntas que yo quisiera ahora sí que hacerte, te digo, en relación a toda esta parte cultural que justo anteriormente se consideraban a las personas viejas como sabias, a las que los podías consultar, a las que tenían más conocimiento por la misma vida que ya habían pasado en tiempo, ¿no? Y no sé en qué momento, pero ahora ya no se les considera así, ¿no? Ahora se les considera personas ya no útiles, ya no productivas, que estorban, como que se las vamos haciendo a un lado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con ese cambio, ¿no? O sea, a tu conocimiento como tú lo has estudiado. Pues mira, en realidad no es que, sí hay una parte de la población que quizás los hemos hecho a un lado, que quizás a lo mejor los hemos convertido en personas inútiles, quizás sí,
pero también hay otra parte de la población que también los vemos como lo máximo, como personas sabias. Y Ok. no, la vejez hay que verla como una etapa normal de la vida, Lo que punto. es. Sí, porque me gusta mucho, por ejemplo, leer a Patty Kelly, y de hecho Patty Kelly pues tiene programas acerca de la vejez, y ella tiene una frase que me encanta mucho que dice, bueno, no se cree el 20 de que todas las viejitas o los viejitos son sabios, ¿no? Para trabajar la sabiduría, primero hay que trabajar las emociones, ¿no? Ok, Y sí. sí, efectivamente, yo creo que hay que trabajar mucho las emociones justo para que la sociedad no me excluya y no me vea vulnerable. Ok. Hay que trabajar mucho la vejez, porque si no, como es un tema muy social y muy fuerte, la misma sociedad te empuja a morir y también uno se permite morirse. Exacto, tú también, ahí es el dejarte llevar, ¿no? Ujú, El ir con como con la corriente de, pues ya no hagas, pues está bien, ya no hago, ya estás grande, ya no, ya se va ujú. uno también como, pues la verdad es que agarras como comodidad también, me imagino, en ese sentido, que a veces dices, bueno, sí, ¿para qué subo? ¿Para qué bajo? Y te vuelven, o te envuelves en este tema de, ya no puedes, ¿no? Y te la crees. Ujú. Fíjate que a lo mejor algunas personas lo toman como comodidad. Creo que sí, unas personas sí lo toman como en esta Comodidad. parte cómoda, pero creo que otras personas lo toman como una parte vulnerable, desechable. Y creo que ese es otro tema. Hoy en la actualidad, como todo se ha vuelto tan desechable, tan líquido, ¿no? Ujú. Entonces creo que la vejez en algún momento la estamos haciendo líquida, desechable, ¿no? Por eso es que vemos como cuando vamos creciendo, pues uno a veces ya se empieza a sentir así como, híjole, creo que en algún momento pues me van a desechar, ¿no? O sea, es parte del miedo Sí, sí es a parte del la miedo. cuestión de la Ujú. vejez. Sí, fíjate, por ejemplo, yo honestamente, yo he pensado mucho ya en mi jubilación. De hecho, quisiera jubilarme, amaría jubilarme, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, algunas personas me dicen, no, ¿cómo crees? Te falta tiempo, ¿no? Y yo digo, "Ah, no, tiempo no, lo que me hace falta es dinero para jubilarme. El Carajo, tiempo lo puedo el usar en tiempo, mil cosas, ¿no? exacto, ¿no? Como dormir, descansar, ¿no? Claro. Incluso, por ejemplo, ver a mis padres, a veces yo los veo desesperados, ansiosos, ¿no? Y sí les digo, no, pues ya, relájate, ¿no? Acuéstate. Tu momento ha llegado de disfrutar, ¿no? La cama, la tele. A veces yo ando corriendo, ¿no? Y yo los veo y yo quisiera estar en ese momento, ¿no? De Así. descanso, así, ¿no? Pero también para eso es que hay que programarse, porque es un impacto muy fuerte, es muy fuerte, ¿eh? Entonces, sí es necesario, como dices, tener como un cambio mental hacia esa etapa, Sí, porque prepararse. sí, prepararse. Trabajo con pacientes adultos mayores y, por ejemplo, de verdad algo que me han enseñado mucho es a trabajar mucho el tema emocional. Y constantemente pienso en esta frase de Patty Kelly, ¿no? De trabajar las emociones. Creo que para tener una vejez digna, saludable, amorosa, tranquila y no con tanta turbulencia, creo que se requiere trabajar mucho el mundo emocional. El mundo psíquico es algo en la vejez que hay que trabajarlo como no tienen idea, de verdad. Entre más trabajemos el mundo emocional, nuestro mundo de fantasía, creo que la vejez va a ser una etapa que la vamos a poder vivir como las demás, Como, tranquilas. exacto, como buscar esta paz y tranquilidad que sería como ya estar, no, dijéramos, no hacer nada, pero estar más en contacto contigo. O Es sea, no, que no el mundo no te mueva tanto. exacto, y fíjate, yo creo que también retomar eso que tú mencionas, no hacer nada, yo creo que también valdría la pena a veces no hacer nada, ¿no? Porque luego los adultos mayores a fuerza quieren hacer algo y ya no están las fuerzas. No, ya en el cuerpo no es El el cuerpo ya mismo. no Sí, sí, responde, claro. ¿no? Ujú. Y quizás uno puede entender o imaginar la impotencia, pero la impotencia no es desde lo corporal, sino desde lo Desde el mental. mental, claro. Claro. Y bueno, y ahora sí que, ¿cómo consideras tú esta cuestión? Si es igual el impacto que pasa en mujeres que en hombres. O sea, ¿tiene algo que ver? La vejez impacta diferente por esta misma cuestión cultural a una mujer que a un hombre. Híjole, acabas de tocar otro tema que yo creo que nos va a dar para otro programa, pero cuando hablamos de vejez es más impacto. Es que tiene diferentes impactos, ¿no? Ok. Por ejemplo, por cuestión de género, femenino, masculino. Ujú. En la mujer, afortunadamente, un alto porcentaje de las mujeres
en la vejez son contenidas, son protegidas. Vaya, o sea, sí son como mujeres que en algún momento van a tener grupos de apoyo, ¿no? Ok. Ya sea por las hijas, por otras mujeres, otras madres, quizás compañeros, organizaciones o instituciones, Hay ¿no? mucho más O sea, hay apoyo. mucho más apoyo. En el caso de los hombres, desafortunadamente el apoyo se limita, ¿no? Si bien les va a los varones, Ujú. quizás solamente habrá el grupo de adultos mayores, ¿no? Y a veces son como los hombres no asisten porque también hay un rechazo. Ya a esa edad, como que las mujeres, no sé qué pasa ahí, pero sí sienten, sí hay algunos grupos donde rechazan a los varones. Hay otros grupos que lo reciben, pero bueno, ¿no? Así como de venga, chepacá, ¿no? Porque vamos Sí. a bailar, porque hay grupos donde bailan y todo, ¿no? Y por ejemplo, pues a nivel familiar o a nivel sistema familiar, yo creo que en los varones hay un mayor rechazo. Y este rechazo se debe mucho a pues todas las experiencias que vivieron con, con ese sistema familiar, ¿no? Que Ok. por ejemplo a la mejor infidelidades, separaciones, ¿no? E interpretaciones que a veces están ahí como perjudicando como parte de ese sistema también, ¿no? Historias que a veces se tendrían que recontar como para ver si en realidad la persona también fue culpable. O sea, como muchas cosas, muchas cosas. Pero sí, De varios eso hace factores. que los varones pues no tengan como mucho, pues espacios o grupos de contención. Que no haya tanta contención para Sí, ellos. sí, sí, para ellos sí, yo creo que ellos lo ven un poquito más terrorífico. Versus también hay que recalcar que la vejez en lo femenino y masculino cambia. Por ejemplo, las canas, ¿no? Por ejemplo, en las Sí. mujeres, bueno, ¿no? Súper Sí. atacado, ¿no? O sea, las mujeres que se dejan No el se cabello, pueden no, o sea, dejar. no se pueden dejar y si se lo dejan es como Deja, vieja, dejada, descuidada, despeinada, sí, dejada, claro. ¿no? Y versus en los varones, por ejemplo, para nosotros las canas o la barba con canas es como atractivo, ¿no? Interesante. Interesante, ¿no? Sí, Como, claro. eso, como tiene otra visión, ¿no? Sí. Incluso hasta podríamos pensar un poquito como erótica, como Ajá. sensualona, Como que ¿no? es más Como que, atractivo el exacto, hombre exacto, con ciertas características exacto, de la vejez que una mujer, ¿no? exacto, exacto, sí, porque por ejemplo en el caso de los varones, digo, las arrugas pasan, ¿no? En el caso de las mujeres, Ay, bueno, es más atacado, ¿no? ajá. Que hasta se tienen que implementar cuantos tratamientos, ¿no? Brutales, ¿no? Sí, supongo que hay mucho más, me imagino, la verdad es que no tengo el dato, pero hay más cirugías en las mujeres en estos temas de cirugías plásticas, vamos, que en varones, ¿no? Sí, sí, sí. Se da también en varones, pero sí, efectivamente es mínimo a comparación en las mujeres, porque sí, si hablamos de la vejez en el cuerpo femenino, bueno, hay un gran ataque y es un deterioro, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Como la mujer dejada. Sí, es que justo, ¿no? La parte, como dices, a lo mejor en la parte emocional, el hombre está como más solo en esta etapa, ¿no? Pero en la parte, no sé, física, social, está más atacada la mujer en esta etapa, ¿no? Como lo estás mencionando. Y no sé, digo, realmente, por eso te preguntaba, yo no sé a qué exactamente se deba, pero creo que el peso es más cultural, o sea, más social porque mentalmente es lo mismo. Ujú. Sí, todo lo que tenga que ver o la mayor parte de lo que pase con la vejez tiene que ver mucho con el sistema social. O sea, la Ok. sociedad es un monstruo, ¿no? Que en realidad va aniquilando el tema de la vejez. Por eso da tanto miedo. O sea, da mucho miedo. Mira, así, para hacértelo como un poquito más visible y hacérselos al público. Hay una revista, no quiero decir el nombre, porque bueno, no me acuerdo ahorita, pero Aunque quisiera. eh, cuando estábamos estudiando vejez, revisábamos que, por ejemplo, abríamos la página y no sé, venían maquillajes, vestidos y chicas jóvenes, ¿no? Como de Sí. 15 a 20. Y después siguientes páginas, zapatos, chicas jóvenes, como de 20 a 25 y así, así, así. Hasta que llegamos a la página donde habían cremas para las arrugas, mujeres de 45 años. Y ahí lo que seguía eran como viajes y otras cosas, pero ya no se hablaba de lo que sigue, Ya ¿no? no. O sea, ahí como que desde ahí ya van atacando a lo femenino, ¿no? Y no nada más a lo femenino, lo masculino, o sea, el tema de la vejez es atacado por lo social. O sea, el mayor insulto que nos pudieran dar es, no sé, una mentada de madre,
y que te digan viejo o vieja, ¿no? Viejo, Por sí. ejemplo, con Moni, ¿no? Doñita. Moni, exacto, la otra vez platicando con ella, Mónica me decía, híjole, me podrás decir señora, pero doñita, ¿no? Y Me sí, cala, como sí. que a muchas personas el don, por ejemplo a mí don, cuando me dicen don es como, espérate, ¿no? Señor, dime señor y no Pero me, don, como no. que no me incomoda tanto, ¿no? O sea, sí, como que ciertas palabras sociales, híjole, sí van a pegar, porque además lo relacionamos como la antesala de la muerte, lo relacionamos con Claro. enfermedad, lo relacionamos con impotencia, Deterioro. deterioro, o sea, todo lo que tenga que ver con fragilidad y lo inservible. Ok. Como casi como la etapa del cuartito de los tiliches, ¿no? Así. Así, inservible. Y entonces, por ejemplo, esta parte también social del rol que lleva a cabo un hombre tiene mucho que ver con también, por llamarlo así, cuando envejece que pues ya no produces, ya te hago a un lado. Y a la mujer como estuvo más en contacto en familia, como que hubo más apoyo desde que, no sé, era ahora sí la parte de su rol en la casa, se le contiene más, también puede ser por ahí. Sí, sí es eso. Es que va a variar. Es que no podemos generalizar, va a variar, pero Ujú. sí se contiene más a la mujer que a los varones. Aunque desafortunadamente en otras cifras, en poblaciones, principalmente en los estados, que también aquí en la Ciudad de México se ha estado observando mucho a partir de los apoyos que reciben las mujeres o las Sí. personas adultas mayores, que por ejemplo nada más las utilizan. En los estados, yo digo que también aquí en la Ciudad de México, porque también lo he visto, por ejemplo, la adulta mayor todavía sirve porque es la que cocina, porque ya nada más Claro. es la persona que se queda a cocinar, es la que cuida a los hijos, es la que va por los nietos, ¿no? Ujú. O sea, es Sí, como ayudan como cierto, exacto, de apoyo, ayuda al a los grupo, hijos, ¿no? ajá, Exacto, la ¿no? familia que está. Exacto, sí, pero así que digamos, bueno, que la contemplen a lo mejor para opiniones, ¿no? Tampoco. Pues no, o sea, como nada más ciertas cosas se le asignan a los adultos mayores, ¿no? Y ya es como, al final sí hay un rechazo, entonces. Sí hay un rechazo, hay un como desplazar en ciertas áreas. Ok. Y bueno, hablando de esta etapa, como dices, de los 40 que ya socialmente ya no se habla o ya no se quiere pasar a la otra etapa de hablar de vejez, vamos. ¿Qué tan cierto es esta crisis de la mediana edad que se menciona, ¿no? Que muchas veces también se le tiene miedo llegar a los 40, porque se sabe, ¿no? Que hay una etapa o una crisis que puede llegar en ese momento, que la mayoría, lo vivan o no, vamos, le tenemos el cuscús, ¿no? Que dices, híjoles, ya voy a llegar a la etapa de la mediana edad, si existe, no existe. Muy buena pregunta y fíjate que ahorita que te escucho, mediana edad, pues vamos a considerarlo un poquito más para las mujeres, los 40. Ok. Porque, bueno, hay un tema ahí como interesante. Bueno, según estudios que han hecho varias especialistas, incluso la OMS, el INEGI, que tiene que ver con el llegar al 2050, que es cuando hay algo que se le conoce como pirámide poblacional. Ahorita la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Qué significa que se está invirtiendo? Que para el 2050 habremos más viejos, ¿no? A nivel mundial, o sea, en todos los países estaríamos repletos de viejos. Bien. Si es que vivo, estaríamos, ¿no? Yo me contaría en esa cifra y desde ahorita, por ejemplo, la edad que tienes, súmale 20 años. Sí, pues sí. Ajá, sí, 25 años, Sí, súmale sí. 25 años y ahí te va a dar el resultado de cuántos años vas a tener para el Para el 2050, 50, ¿no? claro. Ujú. Entonces, esta pirámide, al momento de irse cambiando, pues nos da un dato, nos arroja un dato bien interesante, que van a haber más mujeres Qué hombre. que hombres. ¿Por qué? Como género masculino vivimos menos. O sea, las mujeres viven más. Se estima que para el 2050 la edad vital en mujeres van a alcanzar entre los 75 y 85 años. O sea, cuando tú dices mediana edad, las mujeres sí. En el caso de nosotros los varones, se dice o se estima que la edad de los varones va a oscilar entre los 65 arañando los 75 años.
O sea, ya a los 80 ya son fuera de lo que Sí, sí, sería la sí, normalidad. sí, 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 sí. De hecho, sí, varones vivimos menos. Pero sí existe entonces esta etapa de la crisis, Pues de la, para... de la mediana edad, que si hay un cambio. Yo te pregunto a Ujú. nivel, por llamarlo así, biológico, a nivel psicológico, o volvemos al tema de lo social. Sí, biológico no, no porque sigue el deterioro de la célula y Su sigue, camino. sí, sigue su camino, Ujú. ¿no? Su camino, utilizar bastón probablemente, ¿no? Pero O sí. envejecer, ¿no? A envejecer. Y tiene que ver más este tema de la mediana edad con un tema de social. Es que todo es más social, Más social. es más social. Y hablando de esto de lo social, ¿hay alguna cuestión igual que la gente pudiera tenerle, pues también este miedo a los cambios que vas a ir adquiriendo, no nada más físicos, sino mentales, llegando a la vejez, por llamarlo así? Si tú tienes un referente, ¿no? De que, no, es que mi mamá cuando empezó a ser ya más grande, empezó a envejecer, pero ya en una etapa que yo dijera, ya está vieja, todo se le olvidaba. Seguramente yo cuando llegue a esa edad voy a empezar también con eso y no, o sea, yo no quiero eso. ¿Hay algún temor también que sea por esa cuestión de temerle a lo que ya vimos en nuestros padres? Sí, sí, sí hay un temor y creo que ese temor justo nos los vamos amalgamando o lo vamos adquiriendo justo por el referente que tenemos de nuestros viejos y viejas que nos rodean, ¿no? Y yo creo que aquí sería como mucho empezar a trabajar el tema de la vejez y conocer que tenemos tres tipos de vejez. Cuando hablamos de temas de gerontología, geriatría, hablamos que está la vejez activa, que son estos adultos mayores que parecen impecables, ¿no? Sí, O claro. sea, claro, se ve el deterioro y todo, pero son estos adultos que no han renunciado a la vida, ¿no? Y que no Al utilizan contrario. y que no utilizan ningún aparato ortopédico, ni una órtesis, ni una prótesis, nada. O sea, los ves íntegros, viajando, saliendo, teniendo relaciones sexuales, relaciones amorosas, vínculos afectivos, o sea, los ves intactos o intactas, ¿no? Ese sería como la vejez activa. Ok. Después sería la vejez tradicional, que es como la que a veces el gobierno nos pinta, ¿no? Que cuando nos lanzan estos programas de adultos mayores y entonces ponen según como cada entidad, por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya cambió, hoy ya nos ponen a una señora de pelo permanente, ¿no? Ajá. Canoso y a lo mejor una blusita floreada, ¿no? Sí. Pero por ejemplo en los estados ponen a una señora adulta mayor con sus trencitas y su baberito. O sea, estos Como estereotipos, ¿no? estilo campesinos, Ajá, campesinas, o claro. sea, mismos ellos nos van como dictaminando la sociedad, ¿no? Ok. A dónde vamos a pertenecer. Esa es una. La otra sería la vejez con enfermedad, donde ya se utiliza, donde están fármacos, donde ya hay órtesis y prótesis, ¿no? Entonces, todo este conjunto lo vamos mirando y a partir de ahí vamos observando como nuestros modelos, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy? Exacto, ¿no? Por Es, ejemplo, tú dices a los 40 y entonces ya miras tres tipos de vejez. Por eso es que comenté sí. estos tres tipos de vejez. Tú a los 40 o uno a los 40 dice, híjole, está esta vejez, ¿no? Como Claro. la tradicional. Está la vejez con enfermedad, donde vemos a los adultos o incluso a nuestros padres quejándose, ¿no? De Ujú. que ya se me olvidan las cosas, de que ya no sirvo, de que ya no esto, ¿no? Y está la vejez como activa, óptima, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero? O sea, ¿para dónde? Hay tres tipos, hay tres caminos. ¿Por cuál me voy a inclinar, no? Que esto sería lo importante, ¿no? O sea, poder tener esta prevención, de poder decir, ahora sí que con a cierta edad empezar pues a ver hacia dónde quieres ir en ese tema, ¿no? Ujú, O ujú. sea, empezarte a cuidar, no dejarte de mover, el ejercicio, la alimentación, procurar estarte haciendo chequeos médicos, procurar estar en tiempo, vamos, checando toda esta cuestión desde los dientes, desde tu corazón, desde Ujú. todo, ¿no? Y ahorita que empiezas a tocar estos temas o estos puntos de qué deberíamos de ir a empezar a checar, pues, a ver, personas, chicos, chicas, las personas que nos vean, Todos. llegar a los 50 ya es empezar a buscar a un especialista del área de geriatría. O sea,
una vez que uno llega a los 50, en lugar de visitar al médico general, tendríamos que empezar a buscar ya a nuestro geriatra. Y bueno, ahora que lo comentas, hablando de eso, ¿podrías hablarnos un poquito del área justamente encargada de esta etapa de la vejez? Bueno, geriatría es una, que es la parte de medicina. ¿Hay alguna otra especialidad que se encargue de esta etapa? Ujú. Sí, la principal sería la geriatría, que exclusivamente lo estudian los médicos. Es el médico general que después hace una especialidad en medicina geriátrica. Y ya después vendría el área de enfermería, que también está enfermería geriátrica. Y ya después está en psicología, sería psicología, sociología, antropología. Otras áreas pueden estudiar la carrera de gerontología, ¿no? Pero además está también la carrera de gerontoarquitectura. Que ese es otro tema, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, el geriatra es el encargado o va a ser el encargado con el cual vamos a ir a empezar a hacernos nuestros chequeos. Que si la presión, que si el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, o la glucosa, perdón. Ahora el geriatra es el encargado de empezar a revisar mis chequeos y a mandarme todo mi tratamiento farmacológico y cuidados de salud. Okay. Está el área de gerontología o psicogerontología, que son los encargados de ahora brindarnos la atención emocional, social, ¿no? Del tema de la vejez. Y está la gerontoarquitectura, que es una disciplina que lo estudia el área de arquitectura, de cómo van a diseñar nuestros hogares. Porque además ese es otro tema, nuestros espacios, ¿no? Claro. O sea, muchos de nosotros o de nosotras que ahorita estamos probablemente en esta parte de juntando nuestro dinerito o ya lo juntamos y entonces ya construimos o estamos construyendo, nunca pensamos en nuestros espacios de aquí a cuando tengamos 50, 60, 70 años, claro, o cuando tenemos una enfermedad. No, claro que no, si le tenemos tanto miedo que lo vamos a andar pensando, ¿no? Claro, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, pues no tenemos puertas, no tenemos rampas, nuestras escaleras en forma de caracol, inservibles, si en algún momento hay que trasladar o subir, ¿no? Las habitaciones no tienen ventilación, habitaciones no tienen, por ejemplo, un baño. El baño por lo regular queda afuera, ¿no? Muy alejado. Muy alejado. O los pisos, porque, nos gustó mucho el piso de mármol, ¿no? Mármol chafa porque no me alcanzaba para lo original, ¿no? Y es más resbaloso, ¿no? Y entonces, no importa, lo compro, ¿no? Lo adquiero. Pero después te das cuenta que es un peligro, ¿no? Claro. O los escalones, mandamos a hacer unas escaleras con unos escalones enormes, ¿no? Donde la persona que nos construyó, a veces los arquitectos o los ingenieros, también como no tienen esta visión de la vejez, o sea, no lo toman en cuenta, ¿no? Y ya después vemos cómo hacen los cambios en nuestros hogares, o por ejemplo, o se adaptan, ¿no? Las salas, los lugares de estar, ahora ya son habitaciones, se convierten en recámaras. Sí, se convierten en recámaras. Tú llegas a una casa y tú estás pensando en ver una sala, ¿no? Con a lo mejor la pantalla, todo lo que tenga que ver con una sala, ¿no? Llegas y ves la cama de la persona y estamos invadiendo un espacio, todo por no pensar, ¿no? Y sí, esa es otra especialidad. Y hay más especialidades que tienen que ver con, por ejemplo, están los nutriólogos con enfoque geriátrico. También. Sí, también está el área de gastronomía y geriatría, está psiquiatría y geriatría. O sea, que en realidad hay muchas áreas que sí se enfocan y sí se van en este tema de la vejez, sí hay. Lo que pasa es que no las conocemos. No las conocemos, no las hablan. No las conocemos porque nos da miedo conocer. Sí. Y no las hablan porque también son muy pocas las personas que se dedican, ¿no? A estas áreas. De entrada, por ejemplo, los congresos de gerontología o geriatría, híjole, nada más los está manejando la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología. Los está manejando el INSS, una vez al año lo saca. La otra asociación lo saca cada 2 años y, por ejemplo, invitan a distintos especialistas, ¿no? Okay. Y uno espera, por ejemplo, que los congresos estén repletos. No, la verdad es que les cuesta mucho trabajo llenarlos. Okay. Y traer a especialistas de primera y además con temas de gerontología. Por ejemplo, me estoy acordando, por eso se me está yendo un poquito, que también están los odontólogos en el área geriátrica.
Muy importante. el gastro, el dermatólogo, o sea, sí, todas las especialidades ya están mirando el tema de la vejez. Por este mismo aspecto que dices de la pirámide, ¿no? Que pues se está invirtiendo y para cuando esto esté justamente en esa etapa, pues se va a necesitar. Sí, y también están surgiendo como un área de prevención. O Eso sea, si sería lo nosotros chido. queremos tener una vejez un poquito más amable, más no tan vulnerable, lo ideal sería, como bien decías, tratar de cuidarnos, el ejercicio, la alimentación. Y esto lo tendríamos que haber hecho desde no sé, desde los 20, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita me acordé también y que otra área se está incluyendo y mucho y de verdad que urge la de la economía. Ya hay economistas, ya hay contadores con enfoque geriátrico. En el último congreso de AMJA, ahí estuvieron el área de contabilidad, las finanzas, Ajá. hablando acerca del sistema de ahorro, que ese es otro tema que también da miedo, ¿eh? Da miedo porque además no todas las personas vamos a contar con una pensión. No, ahora menos. Sí, ahora menos, exacto. O sea, ahora como se están poniendo las cosas menos y justo esto como dices, ¿no? Va a llegar un momento en que aunque quieras, pues ya no te van a dar trabajo, ya va a ser muy complicado que puedas seguir produciendo. Entonces sí hay que poner como mucha atención en la prevención en todas las áreas inclinadas hacia la, o sea, que tienen que ver con la vejez, ¿no? En el sentido, eh, vamos, de médico o de salud mental, de salud física, en cuestión económica, en cuestión de arquitectura, o sea, en todas estas áreas hay que justamente, aunque nos duele y aunque nos pese, voltear a ver esta parte, ¿no? Ujú. Porque si le seguimos teniendo el miedo que le tenemos, el terror que estamos fomentando también, pues bueno, menos vamos a poder tocar estos temas, ¿no? Y menos vamos a querer voltear a verlos y pues nos va a llegar, la vejez nos va a llegar, lo queramos o no. Sí, nos va a llegar y bueno, este comentario que voy a hacer no es tanto como un comentario mal plan, sino es como un comentario que tenemos todavía 25 años y aunque pareciera que estos 25 años todavía nos queda mucho para este 2050 donde vamos a hablar acerca de la vejez, pues es prácticamente nada. México es uno de los tantos países que vamos muy atrasados en el tema de vejez. Aquí los que llevan así el tema de la vejez trabajándolo y que no lo van a padecer para el 2050 solamente tenemos dos, es España y Argentina. Estos dos países se han preparado con con unas buenas finanzas, con unos muy buenos aparte de ahorros, lugares, o sea, han Los pensado y espacios, planeado claro. mucho en el tema de la vejez. Son los únicos países, pero todos los demás países vamos súper atrasados. Entonces, estos 25 años que nos queda, sí tenemos que empezar a visualizar Claro. el cómo queremos acabar, ¿no? Cómo queremos vivir justo, Entonces, y no nada más los últimos años, porque se cree que son como, ¿cómo quiero vivir los últimos 2 años? No, o sea, son tus últimos a lo mejor 20 años, sí, los ¿no? últimos 20 porque a lo mejor uno llega a los 65, pero resulta que uno no se muere luego, No, ¿no? Porque no, ahí viene otro tema. ¿Qué tal si a lo mejor tengo una enfermedad terminal, ¿no? ¿Qué tal si los ahorros? ¿Y qué tal si exacto, esto, ¿no? todo. O qué tal si, por ejemplo, llego a los 65 con una enfermedad, o a lo mejor llego a los 65 sin ninguna enfermedad, pero a lo mejor empieza el deterioro todavía más y no Sí, junté el suficiente dinero porque las personas no sabemos cuánto vamos a vivir, ¿no? Bueno, no, más o menos estimamos, por lo que nos maneja la pirámide poblacional, en varones hasta los 75, 65. En el caso de las mujeres, 75, 85. Entonces, 85, sí. si nos damos cuenta, o sea, nuestras jubilaciones que están manejando es que las personas empiezan a jubilar 55, 65 años, ¿no? O sea, todavía veamos cuánto de los 65 a los 75, estamos hablando de 10 años. En el caso de los varones, en el caso de las mujeres, estamos hablando hasta de 20 años, 15 20 20 años años, ¿no? más, claro. Entonces, esos 15 esos 10 15 20 años, ¿Cómo los ¿cómo voy a los voy a vivir? vivir? Exacto, O sea, no exacto. son los últimos 2 años no, Sí. los últimos 20 años. Y si de una u otra forma tenemos ahorita la oportunidad, lo más que se pueda, de prevenir muchas cosas que sí son importantes, también yo creo que esta cuestión de tocarlo y de hablar de la vejez nos va a ir como mermando un poquito este miedo, ¿no? Va a hacer que se baje un poquito pues al final esta ansiedad que le tenemos a la vejez, ¿no?
y a tocarla y a empezar pues hasta disfrutarla. Porque también yo creo que es una etapa que, como decías tú muy bien, ¿no? O sea, tienes que disfrutarla con esa paz, con esa tranquilidad, con esa que también tiene, por algo tiene una razón de ser, ¿no? Y fíjate que disfrutarla y dejarla estar como las demás etapas, ¿no? Porque como la vejez es como todas las demás etapas, tiene turbulencias, ¿no? Solamente que a veces pueden ser más marcadas porque justo no las trabajamos, no nos preparamos para la vejez. Nuestros adultos mayores, en este caso por ejemplo mis padres, mis pacientes, adultos mayores en general, viven una situación muy triste, muy drástica, pero porque no se prepararon. Porque no hubo algo anterior, ¿no? Exacto, exacto, no se imaginaban. De hecho, si ustedes pudieran preguntarle a los adultos mayores, así tal cual la pregunta de ¿tú te imaginabas terminar así o estar así? Estar así. Y entonces empiezan a decir, no, es que yo me imaginaba con movimiento, me imaginaba todo de trabajar, o sea, toma mucho lo psicológico, aborda mucho lo psicológico porque se sienten inservibles, inútiles, así se sienten, ¿no? Sí, y también, bueno, esta cuestión, como tú dices, ¿no? También de aterrizar un poquito. Bueno, si tú te imaginas una juventud o quieres una juventud, perdón, una vejez, o quieres vivir una buena etapa en esos momentos, pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, desde ahorita hacer algo para poder lograrlo, ¿no? Y no esperarte a llegar justo a esa edad para decir, no hice nada y arrepentirte y sentirte mal y bueno, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad todavía de hacer varias cosas, como dices, no sé, 30, 20, 40 años para poder realizar algo y pues llegar a en mejores condiciones física y mentalmente, ¿no? Y ojalá todos tengamos esta vejez activa de la que tanto hablas, ¿no? Esa vejez que dices, wow, o sea, ni siquiera se les nota que tengan esa edad por tanta vida que todavía están emanando, ¿no? Hasta muchos adolescentes que dices, está más vivo el abuelo que el nieto, ¿no? Hay una serie en Netflix, no la voy a comentar porque es como muy comercial y bueno, sí, la veo. Hay una serie que se llama Siempre Reina, donde sale Laura Zapata y otras actrices. La primera temporada está Laura Zapata no me acuerdo, con Lucía Méndez y con La Pasquel y Lorena Herrera. Y entonces hay una frase que me gustó mucho de Laura Zapata y que de ahí dije, creo que esta funciona perfectamente para la vejez. Ella dice, hay que estar vigentes. Dice, hay que estar vigentes. Y sí, esa palabra tiene que ver mucho con el tema de la vejez, ¿no? Sí es cierto que en algún momento ya no vamos a estar en lugares, por ejemplo, y yo lo he pensado mucho, o sea, sí he pensado mucho que en algún momento mi sillón terapéutico lo tendré que pasar a dejar. O sea, sí voy a dejar y decir, alguien tiene que ocupar este lugar, ¿no? A soltarlo, ¿no? Ciertos espacios a los que voy, en algún momento yo digo, ya no voy a pertenecer. O sea, voy a pertenecer, pero ahora de otra manera, ¿no? O sea, pero estar vigentes, ¿no? Y estar vigentes es cuidarte, mentalizarte, apropiarte de ti, de tus emociones, ¿no? Como todos en algún momento vamos a tener momentos tristes, ¿no? Momentos no tan gratos, pero sí procurar mucho trabajar la parte emocional, la parte biológica, la economía. Pati, yo creo que la economía, yo creo que aquí también va a ser un punto, híjole, fundamental. Empiecen a ahorrar, ¿no? Ya desde ahorita, aunque ya muchos ya vamos un poco, voy atrasado. Por ejemplo, fíjate que así rapidísimo, un día yo platicaba con amiga y de verdad que me enojé con ella y le dejé de hablar, ¿no? Y hasta la fecha no le he hablado. Bueno, pero por otros temas, un día me reúno con ella, me dice, te invito a un café, vayamos a platicar, y entonces ella es contadora, y le digo, oye, fíjate que quiero empezar a checar mis finanzas y todo, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿qué edad tienes, no? Y entonces, en ese entonces yo tenía 33 años, 34 años, y entonces me dijo, Ariel, hay que empezar a ahorrar desde los 20.
O sea, ya vas mal. Ahorita vas mal, ya llevas 13 años, 13, 14 De años retraso. de retraso y entonces esto te va a hacer a que si tenías pensado abordar el 20%, hoy Es tienes el que 40. abordar el 40 o hasta el 50%. O sea, ya te debes. Exacto, y entonces fue así como, ¿qué te pasa, no? O sea, estoy joven, ¿no? Y él me decía, no, porque en cualquier momento y empezó a sacar una serie de cosas que me molestó tanto que mejor le dije, mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Y ya después lo pensé y yo dije, híjole, creo que se impactó tanto, Que te ¿no? enojaste. Que me enojé, ¿no? Y sí, porque el tema de la vejez impacta, Impacta mucho. impacta mucho, ¿no? Y imagínense, si hablamos en la economía, que tenemos que empezar a ahorrar desde los 20, Claro. y tiene lógica, porque si a los 28 años de edad, a nivel celular, empieza el proceso de envejecimiento. Claro, desde antes ya tienes que irte preparando. Exacto. Aparte de esta etapa, como dices, que en la vejez, pues bueno, justo se te juntan, ¿no? Las cuestiones, sí, de salud. O sea, Claro. sí ahí ya no es una o dos cosas que te empiecen a fallar o que empieza a tener el problema, sino son varias. Y si no, uno no hace por también cuidar su salud desde joven o desde una etapa más temprana, pues obviamente sí te van a, o sea, como dicen por ahí, la factura te llega, ¿no? Claro, sí, va a llegar. Llega, puede llegarte light, puede llegarte tranquila, Exacto. o puede llegarte un cuento ¿no? Sí, ¿no? claro. Depende cómo uno se vaya preparando para eso. Exacto, ¿no? cómo uno se haya preparado y también cómo uno haya gastado quizás todo el cuerpo, ¿no? La vida. También. ¿no? Porque también. a veces, digo, actualmente tenemos un problema con las adicciones, ¿no? Con las adicciones, con la alimentación. Con la alimentación, con muchas cosas, ¿no? Con muchas, Exacto. hasta de lo psicológico, económico, en muchas áreas, ¿no? O por ejemplo, y a lo mejor no voy a ser de muchos enemigos y enemigas, pero la otra vez veía los tatuajes, ¿no? O sea, se ven También. muy bonitos, ¿no? En una piel quizás estirada y todo, ¿no? Muy joven, ¿no? Y yo me ponía a pensar, nueva, ¿no? Una piel, ¿no? Sí, Y claro. nueva entre comillas, porque pues se están empezando a tatuar personas de 35, 40 años, ¿no? Y No. recordemos que a nivel celular, pues ya. Se tatúan desde los 15. Ah, bueno, sí. Desde los Sí, 14. Y Ajá, se ven los preciosos, jovencitos, como sí, dices, sí, ¿no? ¿no? Los tatuajes, dices, wow, qué Pero bonito. ya después, ¿no? A ese tatuaje lo tendrás que estirar, ¿no? Como para ver qué es, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto, no? Sí. Una arruga más, ¿no? Es un tatuaje, ¿no? Sí, como muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí, pero, claro. pues bueno. Pues sí, realmente es un tema que, como les mencionaba yo al principio, este es un espacio de bienestar y de eso vamos a estar hablando, ¿no? De temas también preventivos, como en este caso, para poder abordarlos, para poder estar como más preparados para todas las etapas que tenemos. En el tema, como les dije, psicológico, en el tema también de salud, porque también lo vamos a mencionar, o sea, son muchas cosas que si se hablan es más fácil estar informado, bien informado sobre las cosas, para poder prevenir, para poder también estar como dices, vigentes en el momento en que tengamos que estar, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si tengas alguna otra cuestión que quieras comentar. No, Pati, pues muchísimas gracias también por haber planteado este tema, que la verdad es que cuando tú lo planteaste yo dije, un tema excelente, y que en algún momento, ahorita por cuestiones ahí como de tiempo, no hemos tocado muchos temas de vejez, pero sí tenemos programado sacar un diplomado de vejez. Sí. Vamos a sacar un diplomado de vejez, vamos a sacar temas de vejez. En algún momento sí lo vamos a empezar a hacer. Ahorita por cuestiones de tiempo no, pero yo creo que en el siguiente semestre que viene, yo creo que ya vamos a empezar a tocar temas de vejez. Y de verdad, muchísimas gracias por haberte atrevido a decir, Ariel, hablemos de la vejez, ¿no? Muchas gracias. Que sí, o sea, no, al contrario, Ari, muchas gracias. Yo, la verdad es que estoy tratando de romper algunos miedos, entre estos este tema es muy importante y al contrario, yo agradezco a toda la gente que ojalá de verdad se acerquen, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pueden mandar un chat, bueno, escribirnos por medio ahí de YouTube, escribirnos en las redes sociales, en Facebook, tenemos la página, acérquense también por ese medio, o si quieren visitarnos también, pues estamos aquí de puertas abiertas, entonces adelante, este es un espacio, como les dije, para todos ustedes y de bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. Y gracias a todos. Y sí, como dice Pati, chequen nuestras redes. Cualquier duda, pregunta, comentario. Igual pueden dejar aquí en los comentarios, sugerir temas.
Y también ayúdenos a compartir, denle like, se pueden suscribir. De verdad eso nos ayuda mucho y una vez más, gracias. Ay, antes de terminar, perdón, mañana tenemos una charla, justo por el mes, también una charla importante que se llama Lo difícil de ser mujer. Lo difícil de ser mujer. Están 100% invitados, si quieren asistir tanto en línea como presencial, ¿no? Va a ser el asunto. Entonces, ojalá puedan asistir, y si no, también vamos a estar subiendo promocionales de los diplomados que estamos por abrir, de las charlas, de los cursos, de todo lo que tenemos para ustedes. Y también recordarles que estamos, Patti, Mónica y yo somos los encargados del área de psicología. Patti también atiende pacientes y bueno, pues aquí estamos trabajando para todos y todas ustedes. Sí, muchas gracias y bienvenidos. Hasta luego.